¿Sabéis qué pasa cuando ponéis a media plantilla del Barça a defender los colores de España y el rival es un debutante que nunca pisó un mundial? Pasa esto. Pasa que España se queda 0-0. Pasa que un país de menos de 600.000 habitantes, Cabo Verde, celebra el empate como si hubiera ganado la final. Y pasa que los nombres que más suenan en el 11 de España son del Barça. Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Ferran, Gavi, Oyarzábal. 5 de esos 11 son jugadores del FC Barcelona. Y hoy, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con 67.000 personas en las gradas, dieron asco. España llegaba a este Mundial 2026 como una de las grandes favoritas. Vigente campeona de la Eurocopa. 21 partidos sin perder. Y un Luis de la Fuente que, en la previa, había avisado. Cabo Verde tiene futbolistas muy veloces. Dejaron fuera a Camerún. Seguramente sea una de las sorpresas de este Mundial. Palabras que, hace 24 horas, sonaban a precaución protocolaria. Hoy, suenan a profecía. Porque el primer tiempo fue, en palabras de la prensa española, gris y sin claridad. A España le faltó ritmo, le faltó precisión, le faltó continuidad. Y mientras tanto, en el banquillo, 2 jugadores del Barça esperaban su momento. Lamine Yamal y Gavi. Bueno, Gavi no. Gavi fue titular. Yamal sí esperaba. ¿Y por qué Yamal, la gran estrella del Barça y de España, empezó el partido calentando banca? La explicación oficial es sencilla. Una lesión muscular sufrida con el Barça en el último tramo de Liga, contra el Celta. De la Fuente lo dejó fuera por precaución, con la idea de hacerlo entrar en la segunda mitad si el partido lo permitía. Pero aquí viene la pregunta que se hace media España esta noche. Si Yamal estaba listo para entrar en el minuto 67, ¿por qué no estuvo listo para empezar? Porque lo que pasó en el campo durante esos primeros 67 minutos fue, sencillamente, un papelón. Ferran Torres, del Barça, estrelló un balón en el larguero. Oyarzábal probó 2 veces y el portero de Cabo Verde, Bociña, se las quitó las 2. Cucurella, recién llegado al Chelsea, recibió dentro del área y remató tan flojo que ni hizo sudar al arquero rival. Pedri, otro del Barça, disparó por encima del larguero. Y para cerrar la fiesta, Pedri vio la tarjeta amarilla. Mientras tanto, Cabo Verde, con jugadores que muchos españoles no habían escuchado nombrar en su vida, se plantaba con uñas y dientes. Su portero, Bociña, terminó siendo la estrella del partido. Y la prensa lo dijo sin filtros. Si alguien piensa que Cabo Verde va a ser un partido fácil, se va a equivocar. Pues bien, no se equivocaron. En el descanso, las caras en el vestuario español no eran las de un equipo que domina el partido 0-0 contra un debutante. Eran las caras de un equipo que sabe que algo no está funcionando. Y ahí es donde entra la decisión que todo el mundo está comentando esta noche. Minuto 67. De la Fuente mueve el banquillo. Sale Gavi. Entra Lamine Yamal. Y aquí, según las crónicas que siguieron el partido minuto a minuto, la salida de Lamine Yamal agitó al equipo español. El chaval del Barça entró al campo. Y de golpe, España empezó a generar lo que no había generado en una hora de partido. Una jugada de Yamal terminó en un disparo de Merino que el portero de Cabo Verde volvió a sacar. Pero la pregunta que queda flotando es durísima. ¿Qué hubiera pasado si Yamal arranca el partido desde el minuto 1? Porque al final, el marcador no se movió. 0-0. 5 minutos de añadido que no cambiaron nada. Y el pitido final lo celebró Cabo Verde. Como si fuese una victoria. Cabezas bajas en los jugadores españoles. Y ahí, entre esas cabezas bajas, las de 5 futbolistas del Barça, que hoy no estuvieron a la altura de la camiseta de España. Ya en la previa, antes de que rodara el balón, hubo quien avisó. El analista Maldini, en la previa del partido, fue muy claro sobre una de las decisiones de la Fuente.
Lo que no me convence mucho es Gavi en la izquierda, al mediocampo. Y añadió: entiendo que le ponga ahí el seleccionador, pero no creo que sea buena para él. Maldini lo dijo horas antes del partido. Y horas después, esa decisión seguía sin dar frutos. Lo curioso es que no es la primera vez que el entorno del Barça se ve envuelto en polémica por las críticas a sus jóvenes promesas. Hace tiempo, cuando Cubarsí fue criticado tras un partido con el Barça, fue el propio Gavi quien saltó en su defensa contra un periodista, diciéndole sin filtros: lamentable eres tú. Espabila. Esa misma garra que Gavi muestra defendiendo a sus compañeros fuera del campo. Hoy, dentro del campo, no se vio reflejada en el resultado. Y aquí es donde el debate se divide en dos bandos. Por un lado, los que dicen que el problema no son los jugadores del Barça, sino la decisión de La Fuente, dejar a Yamal en el banco, poner a Gavi en una posición que ni el propio Maldini veía clara, y salir con un 11 que tardó 67 minutos en despertar. Por otro lado, los que dicen que no hay excusa que valga, que da igual el sistema, da igual quién esté en el banco, porque cuando vistes la camiseta de España en un mundial, no puedes dejar que un portero rival sea la gran figura del partido. Y es que ahí está el dato que lo resume todo. El mejor jugador del partido no fue español, no fue del Barça, no fue ni siquiera de campo. Fue Bosinha, el portero de Cabo Verde, un país de menos de 600.000 personas, jugando su primer partido de la historia en un mundial. Y su arquero terminó siendo el nombre propio de la noche. Le sacó un mano a mano a Oyarzabal. Le sacó un remate de cabeza a Laporte. Le tapó a Ferran. Le tapó a Cucurella. Pensadlo bien. Con todo el talento que España tenía en el campo, el nombre que más se repite en las jugadas más peligrosas del partido es el del portero rival. Eso no es mala suerte. Eso es que algo, en algún sitio, no está funcionando como debería. Y la pregunta que queda para los próximos días es la que de verdad importa. ¿Qué va a cambiar de La Fuente para el segundo partido? ¿Empieza Yamal de titular, sí o sí? ¿Sigue Gavi en esa posición que ni convence a los analistas? ¿O esto fue solo un mal día? ¿Y el Mundial de España apenas acaba de empezar? Lo que está claro es que el debut soñado se convirtió en una noche para el olvido. 0-0. Cabo Verde celebrando como si hubiera ganado. Y el 11 de España, con media plantilla del Barça, mirando al suelo mientras el estadio de Atlanta se vaciaba en silencio. Si esto es lo que da España contra un debutante, mejor no pensar en lo que viene contra Uruguay. Vamos a quedarnos un momento más en ese vestuario, porque hay algo que todavía no os he contado. Y es que esta no es la primera vez que este grupo de jugadores del Barça llega a una gran cita con la selección. Y se queda a medio gas. Quienes siguen de cerca a estos chavales saben que el patrón se repite. Grandes individualidades, nombres que llenan portadas, pero que cuando se juntan bajo la camiseta de España, algo no termina de encajar. Fijaos en Cubarsí. Apenas tiene unos meses como titular indiscutible en el Barça, y hoy se encontró con la responsabilidad de cerrar una defensa contra un rival que, según todos los pronósticos, no debía dar problemas. Pero los dio. Y Cubarsí, igual que sus compañeros, tuvo una noche gris, sin sobresaltos graves, pero también sin ninguna seguridad que transmitiera calma al resto del equipo. Una defensa que no sufrió goles, pero que tampoco dio la sensación de mandar en ningún momento del partido. Y luego está Fabián Ruiz, el centrocampista que llega del PSG, que en su club es pieza importante en una de las plantillas más fuertes de Europa. Y que hoy, junto a Pedri y Rodri, formó un centro del campo que tuvo el balón, tuvo la posesión, tuvo el 70% del partido en sus pies. Pero no tuvo ideas. Posesión sin profundidad, pases horizontales que no inquietaban a nadie. Y un rival que, cuanto más pasaba el balón España, más se replegaba, más se ordenaba, más convencido estaba de que el milagro era posible. Y aquí entra otro nombre que no podemos dejar pasar. Marc Cucurella. El lateral que hace pocos meses llegó al Chelsea con la etiqueta de jugador contundente, de los que no perdonan en el área rival. Hoy recibió un balón dentro del área, con espacio, con tiempo para pensar,
Y su disparo fue tan flojo, tan centrado, que Bociña lo atrapó sin ni siquiera moverse del sitio. Esa jugada, amigos, es la fotografía perfecta de todo el partido. Tener la ocasión y no saber qué hacer con ella. Mientras tanto, en el banquillo, Lamine Yamal calentaba. Y las cámaras lo enfocaban una y otra vez. Porque todo el estadio, toda España, sabía que ahí, en ese banquillo, estaba sentada la solución. Pero De la Fuente esperó al descanso, y luego esperó 22 minutos más de la segunda parte. 67 minutos. Ese es el tiempo que tardó en decidirse a meter al mejor jugador que tenía disponible. Y cuando por fin entró, el cambio se notó al instante. No hizo falta ni un minuto. Yamal tocó el balón, encaró, generó una superioridad que en 67 minutos nadie había sido capaz de generar. Y ahí es donde la pregunta se vuelve insoportable para cualquier aficionado español. Si con Yamal en el campo, España generó más en los últimos 20 minutos que en toda la primera hora. ¿Qué hubiera pasado con Yamal desde el minuto 0? ¿Un gol en el primer tiempo? ¿2? ¿Habría bastado para que Cabo Verde no se atreviera a soñar? Nunca lo sabremos. Y esa es quizás la parte más frustrante de todo esto. No perder el partido por algo que pasó en el campo, sino quedarse con la sensación de que el partido pudo haber sido completamente distinto, con una sola decisión diferente antes de empezar. Y no olvidemos el contexto. Este Mundial 2026 es especial. Es el primero que se juega entre 3 países: Estados Unidos, México y Canadá. 48 selecciones. 12 grupos. Y España, apuntada como una de las grandes candidatas a llegar a esa final, que se jugará el 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey. Empieza este camino histórico, con un empate sin goles ante un debutante. No es una eliminación, no es una crisis, pero es, sin ninguna duda, el peor inicio posible para un equipo que llegaba con la etiqueta de favorito. Y mientras los focos se apagan en Atlanta, en Cabo Verde la fiesta sigue. Un país que nunca había estado en un mundial, que enfrentaba a una de las selecciones más poderosas del planeta. Se va para casa con un punto, con la cabeza bien alta, y con un portero, Bociña, que de la noche a la mañana se convirtió en el héroe nacional de todo un país. Para España, ahora toca mirar hacia adelante. El próximo rival es Uruguay, que viene de una decepcionante participación en Qatar 2022 y busca redimirse. Y la pregunta que De la Fuente tiene que responderse a sí mismo en los próximos días es muy simple. ¿Sigo confiando en el mismo 11? ¿O hago los cambios que la gente está pidiendo a gritos? Porque si algo dejó claro este debut, es que el talento, por sí solo, no gana partidos. Y que 5 jugadores del Barça sobre el campo no garantizan absolutamente nada si no encuentran su mejor versión. Lo que está claro es que el debut soñado se convirtió en una noche para el olvido. 0-0. Cabo Verde celebrando como si hubiera ganado. Y el 11 de España, con media plantilla del Barça, mirando al suelo mientras el estadio de Atlanta se vaciaba en silencio. Si esto es lo que da España contra un debutante, mejor no pensar en lo que viene contra Uruguay. Y mientras en Atlanta se vivía esta vergüenza, hay otra selección que también está en el ojo del huracán por decisiones que no convencen a nadie. Os lo contamos en el último vídeo que subimos al canal. No os lo podéis perder.